Moon, que nos está acompañando esta mañana, y yo creo que será motivación para muchos jóvenes que nos están viendo, pero también motivación será este tema que vamos a abordar nosotros a continuación: la poesía como una expresión del universo artístico. Cada vez el humano siempre está en la búsqueda de poder expresar sus sentimientos, de poder expresar las ideas, y no solamente verbalmente, sino que también en escrito, también en canto, en arte, esculturas, en pinturas, pero el día de hoy lo vamos a hacer con la poesía, así que vamos a aprender juntos, nosotros con ustedes, cómo poder plasmar nuestras ideas de la forma correcta. Y para eso tenemos esta mañana un invitado muy especial, muy reconocido, y la verdad que nos ha regalado muchos libros, que el cual usted podrá ver hoy en la pantalla. A lo mejor usted ya los tiene ahí en casa, y si no, pues posteriormente los puede ir a buscar. Pero nos acompaña esta mañana Alexander Campos, poeta salvadoreño. Bienvenido, es un gusto, placer enorme tenerle pues acá en nuestro programa, y pues hoy vamos a aprovechar, ¿verdad?, que tenemos la presencia de él para aclarar muchísimas dudas que a lo mejor tenemos acerca de la poesía. Así es, bienvenido, de verdad, está en casa, y por supuesto esta es la casa de las artes, de la cultura, que es todo lo que hacemos. Pero ¿cómo esa cultura llevarla a una expresión? Hay muchas personas que ya vienen de una forma innata, otros dicen que se nace o se hace, que lo platicábamos fuera del aire. El poeta se va formando, o hay unos que ya vienen con una predisposición. ¿Cómo, si yo sé expresar y otros no saben ni cómo decirle a alguien todo lo que sienten por dentro, pero yo tengo las capacidades para escribirlo, para... Sí, ¿Te dejo llevar por las letras? Ante todo, Patricia Zuleima y señorita, muchas gracias por permitirme estar en el programa. Realmente es un gusto. Siempre que tengo la ocasión para estar con personas tan interesantes como ustedes, hacen de este momento algo muy amable. Escribir es una virtud muy especial que todos los seres humanos poseemos, ¿no? El talento de repente de poder expresar lo que nosotros sentimos desde el interior, y poder proyectar de repente nuestros pensamientos, no solamente para ver hacia la historia, al pasado, o ver de repente hacia el presente, sino proyectar, ver un mundo distinto desde todas las perspectivas de la vida, no solo desde la parte romántica, no solo desde la parte humana, no solo desde la parte filosófica, ni desde la parte mística. La poesía es todo un universo de valores, que de hecho hay que tener una preparación que, acompañado de repente al afinamiento de cada detalle, para aprender a contar las cosas de una manera distinta, para poder incidir de repente no solo en el alma de un ser humano o en el corazón de la persona que se ama, sino también incidir en la mente de un pueblo para transformar. Ustedes conocen la historia de nuestro país, está plagada de muchísimos escritores que han hecho por este país realmente una iniciativa de transformación con sus ideas. Entonces la poesía se presta para muchas cosas. Por eso es que decimos que la poesía es un elemento universal del arte. La expresión al inicio, cuando se crea la poesía en los inicios de la humanidad, es como una expresión lingüística nada más, como una expresión corporal, pero después, aunado a eso, se van poniendo otros valores ya en la parte de la escritura, y se va relatando, porque quizás la ventaja de escribir lo que uno siente es que queda plasmado para la historia. Y entonces, en ese sentido, los artistas, los autores, los escritores para los pueblos tienen un valor muy universal. Pero escuchaba al licenciado Romero en la entrevista que le hicieron de economía, y decía, es que las personas no están educadas para manejar la parte financiera, pero también el pueblo en nuestro país no está educado para conocer de fondo la historia del país por medio de la literatura. Y los que han escrito, gremios de escritores de este país, como la Generación Comprometida, por ejemplo, u otra multiplicidad de grupos que se han organizado en el país para poder lanzar ferozmente un grito que se necesita de repente que se transforme este país, pero desde la simiente de ser patria, de ser Estado, ¿entiendes? Entonces, la lucha debe de seguir en este sentido de la literatura, de la música, de todas las expresiones del arte, de la pintura, de la escultura, de la danza misma, que tienen un valor de repente como muy profundo en la conciencia de un pueblo. Entonces, sí nos gustaría, Alexander Campos, aquí estamos viendo nosotros sus diferentes obras. Por cierto, yo tengo una de esas. En mi adolescencia yo le conocí como un gran poeta, pero para aquellos que sí quieren serlo, o sea, para aquellos que el día de hoy tienen esa idea y ese ímpetu de convertirse en poetas, ¿cómo? O sea, yo no puedo venir y solo escribir y escribir y escribir sin tener una técnica o tener conocimiento de la poesía. O sea, hay lineamientos,
hay conocimientos que todos tenemos que tener. Entonces, sí me gustaría que con ejemplo de uno de sus libros nos explique un poco acerca de una prosa, de qué es un verso, estos términos, para que en casa nos vayamos instruyendo y sí entendamos a exactitud cómo nosotros podemos plasmar nuestras ideas. Muchas gracias. Fíjense que siempre me dicen cómo hacer para escribir. Y lo primero que se tiene que hacer es comenzar a escribir, desatar un poquito, irse acostumbrando de repente a hacer una manifestación de lo que se vive cotidianamente. De hecho, muchas personas comienzan por llevar un diario personal, pero yo creo de repente que para aprender a escribir hay que comenzar a hacerlo, porque muchas personas siempre dicen, pero yo tengo la intención de escribir un libro, pero nunca de repente lo inicia. La cuestión es iniciarlo. Después, lo que usted me dice, la técnica, o sea, pero eso se aprende. Hay una multiplicidad de documentos escritos, desde el primer documento que escribió Aristóteles, que llama La Poética, que fue uno de los libros muy famosos, después de que Platón da a conocer de repente en el libro La República un poquito sobre lo que es el arte de escribir, pero viene Aristóteles después y plasma la poética y da desde la historia de la humanidad una multiplicidad de técnicas para comenzar a hacerlo. Pero es sencillo comenzar a escribir. Uno quiere describir de repente sus valores interiores y se los quiere contar a alguien en el sentido más íntimo. Le puede decir, es usted en mi vida un encanto adorable, reconozco y respeto su divino poder, que deseo decirle, más bien dicho gritarle, que si Dios no existiera, mi Dios sería usted. Y entonces usted en una sola estrofa, en un verso, usted está describiendo su sensación particular de aprender a contar las cosas de una manera diferente. Pero esto porque tiene valores interiores. Ahí encontramos un concepto rítmico en el interior, encontramos un valor melódico y también tenemos un valor armónico. Y entonces de repente la poesía la puede llevar a ser una melodía muy linda acompañada con una orquesta. Es usted en mi vida un encuentro adorable, reconozco y respeto su divino poder, que quisiera decirle, más bien dicho gritarle, que si Dios no existiera, mi Dios sería usted. Entonces usted va ya de repente descubriendo que en el interior de la parte, en este caso, dentro del género de la literatura, la poesía, un concepto de música en el interior, que le faculta de repente poderle poner cualquier ritmo que usted quiera. Si lo quiere lo hace merengue, si quiere de repente lo hace una balada romántica, si quiere lo hace una bachata, si de repente le da por hacer un reggaetón, lo hace un reggaetón. O sea, lo importante es que la gente tenga la oportunidad de poder descubrirse del interior y comenzar a contar las cuestiones. Y estamos hablando aquí desde la parte romántica, pero también hay un concepto poético que tiene una concepción distinta, que puede ser la parte, digamos, de corte filosófica, ¿verdad? Hoy como ayer, huí de la ventana, huí de tu sonrisa sigilosa, huí de la penumbra en la mañana para encontrarte luego tan hermosa. Y entonces hay otra sensación que se pone de repente de manifiesto. Y en la parte social, pues que hay una multiplicidad de ejemplos que de repente porque la poesía social es bastante fuerte y aquí deben de estar en casa muchos niños. Y a veces hay que enseñarle a los niños también que por medio de la poesía se cuenta la verdad. Alexander, es algo que nosotros quisiésemos destacar. La poesía no solo es eso asociado a lo romántico. Claro, tiene una importancia notable, pero dicen, poesía, es una situación cursi. Poesía, es de niñas, muchas veces. Es decir, ¿cómo podemos quitar esa idea de ese estigma? Sería estigmático. Pero estigma. Quitar el estigma, sí. Para poder hacer un cambio también en la idea que se tiene sobre la poesía, eso como un género dentro de la literatura. Sí, lo que pasa es que eso es cultural. La gente no ha aprendido a conocer la poesía de fondo, ni otro de los géneros literarios. Si yo siempre creo que nosotros como Estado seguimos siendo pobres porque la gente tiene una pobreza de pensamiento. O sea, la gente no ha aprendido a explayar un criterio, ¿me entiendes? Sí. De repente los conceptos se convierten en conceptos así sumamente reducidos, limitados. La gente puede quedarse pensando que la poesía es algo que no le va a servir para nada en su crecimiento, pero no piensa en su espíritu porque estamos tan llenos de mercantilismo en el mundo en que nos movemos que nos olvidamos de fundamentar los valores interiores. Y los valores interiores se fundamentan de repente con el arte. Los seres humanos podemos aprender a ser profesionales desde dos campos.
Y la misma naturaleza nos dispone de repente en el campo cerebral a poder saber que la parte parental derecha está hecha para que nosotros tengamos un aprendizaje universal de la ciencia, pero la parte parental izquierda te almacena todo el sentido de la creatividad. Entonces, en el sentido de la creatividad, tú quieres ser músico, ok, conviértete, vete a Berkeley y estudia un doctorado en música. Y te vas a convertir en un doctor en música, especialista en piano, especialista en violín, especialista en fagot. Pero si quieres ser en la parte científica doctor, te vas a hacer médico y te vas a hacer especialista en geriatría, en pediatría. Pero lo que quiero que los jóvenes entiendan, y los niños y las familias o los papás, que a veces los papás somos los que estamos más prejuiciados, que los niños suéltenles el espacio para que los niños se pongan de manifiesto. Si tienen la oportunidad de andar danzando, cantando, saltando por toda la sala, denle el espacio. Es posible que al limitar lo que lo haga, están limitando a una persona que puede representar el teatro en nuestro país, ¿entiendes? Cuando sea una persona adulta, profesional, que haya seleccionado de repente... A lo dramático, pues. Sí, no, y la gente de repente que quiere estar siempre en el escenario, andar de repente ahí caminando en el ambiente, para aprender a ver un mundo diferente hay que aprender a meternos en el campo del arte. A quien de repente no le ha gustado escuchar una melodía de las personas que cantan en las óperas, ¿verdad? Lo que pasa es que, como digo, es educativo, hay que ir, y quizás en ese sentido nos hace falta mucho camino que recorrer. Desde las políticas del Estado de repente hace falta que impulsar muchas cosas. Hay muchas cosas a nivel cultural que hay que cambiarlas, eso es definitivo, sí. Pero ante todo la iniciativa comienza también en la familia, que por eso es nuestro programa Buenos Días Familia. Sí. Ahí tiene Zuleima algunas de las producciones musicales de Alexander Campos, así como producciones literarias, son más de 19, para el próximo año también Mundo Interior. Que es para este año, ya estamos hoy en el mes de enero. Ya 2011, así que tiene que buscarlo. Forma de contactarle a través de un correo electrónico. Sí, discoalrevés@yahoo.com. Nuevamente. Discoalrevés@yahoo.com. Perfecto. Disco al revés, yo le dijo al revés, tío. Y dijo, ¿qué dijiste al revés? No, es que razón de ese nombre del correo es porque hice un disco musical, pero en vez de hacer las bases primero de la música, comenzamos desde la parte... Ya la final. En inversa lo hicimos. Entonces determiné en un momento ponerle a mi correo electrónico discoalrevés@yahoo.com. Ay, nosotros tenemos derecho a hacer nuestra vida un disco al revés, o sea, no tenemos que ir tan cuadrados ni tan cuadrados, sino que hay que dejarnos expresar. Y bueno, el señor Alexander Campos visita colegios, visita institutos, siempre llevándole el arte a los jóvenes. De esa manera nuestra productora le conoció hace algunos años, y igual muchos jóvenes en este momento le conocerán durante todo este año escolar. Así es. A la orden. Así es, tenemos todo esto en Buenos Días Familia para que usted pueda identificarnos, ¿no es así, Zuli? Por supuesto, vamos en este momento a un corte comercial y enseguida regresamos con más del programa. Muchas gracias.